Capítulo 1. Introducción al mundo de lo paranormal. La atracción hacia lo misterioso y desconocido, hacia lo oculto e incomprensible, acompaña al hombre desde sus primeros balbuceos que despertaban parejos a la evolución de su inteligencia, cuando éste, asombrado y atónito, fijaba sus ojos en los lejanos horizontes, cuando estremecido y con un leve conocimiento de su pequeñez, paseaba su vista por un cielo tachonado por infinidad de estrellas, cuando atemorizado y tembloroso se doblegaba ante el luminoso rayo, estremeciéndose con el fragor del trueno. En su incipiente comprensión dábase cuenta de que por encima de él una irreconocible voluntad hacia que todo cuanto ocurriese fuera manifestación de un algo al que debía sumisión y acatamiento, y ese algo fue tomando forma tangible y transformándose en deidades que en un muy vasto empirismo reflejaban el temor hacia lo desconocido. Nace un estado de reverencial sumisión del hombre hacia aquello que, sin ser tangible, estaba allí, misterioso y oculto pero vital, amenazador e incomprensible. Por encima del temor a lo invisible, el hombre sintió curiosidad, y en su tosco amanecer concibió rápidamente la manera de defenderse contra lo que percibía y no podía definir. Inventó el rito y el sacrificio, cosas ambas que con diferentes matices y oropeles debía persistir y ha persistido hasta nuestros días. Hoy, cruzado el meridiano del siglo XX y rodeado de una civilización que proporciona al hombre una multitud de comodidades, cimentada una cultura variopinta y destartalada, pero de la que nos sentimos orgullosos por haber iniciado los soñados viajes interplanetarios y después de haber alcanzado altas cotas de velocidad, de altura, de profundidad y de 50.000 cosas más, ese hombre, entre los que yo me cuento, se estremece e inquieta en la soledad de un bosque poblado de 1000 murmullos en la oscuridad de la noche. Todo este mundo creado por 1000 artilugios no nos satisface. Muy bien, tenemos maravillosos coches, rapidísimos aviones, un aparato llamado televisión que nos emboba, cómodas casas, no todos, aparatos y máquinas que nos sirven y envanecen, y así, casi hasta un número ilimitado, pero siempre hay un pero. ¿Y luego qué? Nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea en realidad equivale a nada. Intentamos huir de la ciudad y entonces cuando lo conseguimos, nos damos cuenta de que hay un cielo, un silencio, un mundo vibrante que nos rodea, que desconocemos y que ahora, después de 20 siglos dedicados al triunfo del progreso físico, descubrimos y que al igual que aquellos antepasados nuestros balbuceantes y obtusos, también nosotros, los sapientísimos, sentimos cierta angustia cuando solos, y en el silencio de los bosques oímos el lúgubre canto de la lechuza, cuando el aullido del lobo quejumbroso y preñado de añoranzas se deja oír allá en lo alto del cerro. Quizás con alegría nos damos cuenta también de que no estamos ni tan mecanizados ni tan computerizados como aparentamos, como nos autojuzgamos. Y es que, en el fondo, el viejo cazador de las montañas, de los llanos y de los páramos, persiste en nosotros, nuestro atávico temor por lo oculto, por lo que se esconde entre las sombras del espíritu, es consustancial a nuestra existencia. Nuestros símbolos han cambiado y nuestros talismanes son otros, no para todos, al menos en apariencia, y nos refugiamos en conceptos cientificistas en nombre de la seriedad, de la ética y de la responsabilidad profesional, cuando en realidad todo ello es tan liviano como el hilo de la araña. Pero la naturaleza, previsora en este terreno para horror de muchos, ha hecho que esa atracción hacia lo no tangible persista en los hombres, y ha persistido de tal manera que en la actualidad, con la etiqueta de paraciencias, para que no resulte muy escandalosa su existencia, esa atracción a lo no conocido, repito, a lo no medible, motiva un avance en el mundo de lo espiritual. Aquello que hasta hace poco el serio científico desdeñaba, hoy quizás empezaría a aceptarlo, y lo que antes eran ideas de romántico y visionario,
Hoy algunos lo admiten como hipótesis de trabajo, encasillando todo aquello que en un principio se llamó metapsíquica. Posteriormente este nombre ha sido sustituido por el de parapsicología y hoy, de modo casi oficial, comienza a tomarse en serio por más de un investigador académico, conociéndose también con el calificativo de psicología de lo trascendental. Sea como sea, en estas denominaciones quedan englobadas toda aquella fenomenología que no puede ser medida o constatada con los parámetros de las ciencias oficiales y deterministas. Todo aquello que queda dentro del contexto de lo maravilloso, como por ejemplo la levitación, las materializaciones, la simple transmisión de pensamiento, las precogniciones, los raps, las apariciones reales o no, las estigmatizaciones, la comunicación con un supuesto más allá, etcétera, etcétera. Hoy, con mucho esfuerzo por parte de los pioneros y de sus divulgadores y estudiosos de tales hechos, empieza a tener entrada, por decirlo de alguna manera, en el concepto universitario. El hecho de que de alguna manera la fenomenología paranormal haya trascendido para su estudio en las aulas universitarias no ha supuesto en realidad un contundente avance en la aclaración de conceptos y motivaciones. Cierto es que algo se ha conseguido, pero no lo esperado. Para desespero del científico excesivamente racionalista o encasillado, sus observaciones eran y son una continua contradicción a sus principios. Su método de investigación salta por los aires de tal forma que durante años y años se limita o se ve limitado a experimentar con las cartas Zener y los dados. En la actualidad, los nuevos equipamientos, la mayoría de ellos son extrasensibles. Aparatos electrónicos permiten un modo más profundo el buceo en el fenómeno paranormal. El gran inconveniente para un más rápido avance en la fenomenología de lo extraño es el hecho de que el fenómeno no es repetitivo a voluntad del experimentador. Es por el contrario fugaz, indeterminista y caprichoso. Ocurre en el momento más inesperado y en los lugares también más insospechados, de tal modo que el investigador se ve sorprendido y prácticamente desbancado. Llevar el fenómeno al laboratorio es el ideal de cualquier científico metódico y consciente, pero por desgracia en la mayoría de los casos ello resulta prácticamente imposible. El fenómeno, en toda su integridad y múltiples facetas, debe de ser estudiado y observado in situ, y para ello no siempre se está preparado. El sinnúmero de fenómenos que la parapsicología intenta explicar es conocido desde la más remota antigüedad, y si antiguamente se cometía el razonable error de creer que lo divino era la única procedencia de todo hecho inexplicable, ahora, a mi modesto entender, se comete el error de intentar explicarlo todo mediante la fría mecánica del cientificismo actual. Cientificismo que, desarrollando la inteligencia, mutila y merma la sensibilidad humana. El concepto de ciencia oficial tendría que ser más elástico y maleable, ya que la historia nos demuestra que aquello que hoy nos parece una barbaridad, mañana es una imperiosa y aplastante realidad, y que muchas veces lo que hoy admitimos como verdad inmutable, más tarde se trueca en una desmoralizante utopía. La parapsicología es una ciencia paralela a la psicología, junto a ella, pero más allá de su cuadro tridimensional y que en un principio fue llamada metapsíquica, nombre que empleaba y proponía Charles Richet, y que fue suprimido o desbancado por el de parapsicología en el Congreso de Utrecht. Pero como la etimología no es de nuestro interés, al menos por ahora y con referencia al fenómeno que nos ocupa, pasemos a hacer un poco de historia de lo desconocido. Dejando no en el olvido, pero sí archivados, los oscuros principios de la magia y de la hechicería y trasladándonos a tiempos más cercanos, hemos de reconocer sin lugar a dudas que el hombre dio cierto cariz de autenticidad científica a los fenómenos extraños, o al menos los trató sin oropeles fetichistas. Fue Mesmer quien así lo hizo, a pesar de que abusara un tanto del charlatanismo. A lo largo de su borrascosa vida, indudablemente encontraremos capítulos de auténtica sinceridad. Mesmer nació en 1743, fue doctor en medicina y amplió sus conocimientos humanísticos estudiando en profundidad las disciplinas de filosofía y teología, así como astronomía, estudios estos últimos que cursó en Viena. En 1779, Mesmer anuncia haber descubierto un fluido animal, al que bautizó con el nombre de magnetismo animal.
reconociendo y advirtiendo que dicho fluido no tiene nada que ver, pese a su nombre, con el magnetismo físico. Sostiene que dicho fluido tiene propiedades curativas y que, por lo general, emana de las personas físicamente sanas hacia las débiles y enfermizas. Mesmer montó centros de aplicación de sus técnicas curativas, pero las acometidas de la ciencia académica terminaron por desacreditarle. Mesmer sembró una semilla que, como se ha ido demostrando, no cayó en terreno yermo, ya que de aquel magnetismo animal anunciado se han ido derivando una larga serie de consecuencias y aplicaciones que condujeron al sonambulismo experimental, al hipnotismo conducido y a otros muchos que, si bien no se ajustan dentro de las teorías de Mesmer, sí es cierto que gracias a las polémicas que él levantó, sus teorías se fueron aclarando y abriéndose camino. En nuestro caminar hacia la parapsicología actual o moderna, nos encontramos con una larga serie de etapas evolutivas y generalmente bien definidas que no siempre están dentro del marco del cientificismo. En 1847 nace en América el espiritismo. En Hydesville, dos hermanas apellidadas Fox, entre juegos, descubren la posibilidad de comunicarse con los difuntos. Tal descubrimiento hace furor y rápidamente se forman multitud de grupos que apasionadamente se dedican a estas comunicaciones. La vieja Europa recoge la onda y es en Inglaterra, país por excelencia amigo de lo misterioso, donde con sorprendente vigor arraigan las prácticas espiritistas. Mesas, taburetes y sillas, sombreros y toda clase de livianos muebles y objetos son aptos para comunicarse con el más allá. Las elementales prácticas de comunicación son la moda de aquellos años. Surgen por doquier multitud de médiums, sinceras unas, histéricas las otras. El marqués de Mirvilla llama a tales fenómenos epidemia espiritual, y claro está, como ocurre siempre cuando algo escala los peldaños de la rabiosa actualidad, surgen los aprovechados y los que, valiéndose de la buena fe de los demás con estudiadas artimañas, practican el fraude consciente en beneficio propio. Pero también indudablemente entre aquellos hay sinceros experimentadores que solidifican sus posiciones. Allan Kardec, cuyo verdadero nombre era el de Ribveil, fue en realidad el apóstol del espiritismo, intentando por todos los medios poner orden en el desbarajuste que reinaba sobre estas prácticas psíquicas. Trabajó afanosamente y pudo al fin imponer cierta metodología y orden en el movimiento espiritista. En su innegable esfuerzo constructivo, escribió dos libros que en la actualidad y dentro de las esferas espiritistas conservan pleno vigor: el libro de los espíritus y el libro de los médiums. Los académicos de aquellos años, no todos, se estremecen. Mesmer, con su teoría del magnetismo animal, todavía es peligroso para la ciencia seria y cabal. Aún no está este peligro fuera de combate, cuando aparece el espiritismo con toda su secuela de experiencias y conclusiones que hacen horrorizarse al mecanicista, y para colmo de males, aparecen informes cada vez más numerosos sobre la localización de corrientes de agua subterránea mediante el empleo de ciertas varillas. Toda esta alteración y confusión es en realidad un hecho positivo, pues todo ello va definiendo lenta pero eficazmente lo que ha de ser la metapsíquica, como embrión de la actual parapsicología. Fue precisamente durante estos años de desbordamiento pseudocientífico cuando el físico Foucault exclamó: «Cuando vea que se puede mover una paja por la acción de la voluntad, me sentiré espantado. Si la influencia del espíritu sobre la materia no se detiene en la superficie de la epidermis, no habrá seguridad para nadie en este mundo». Indudablemente, si Foucault abriera los ojos en la actualidad, desde luego se sentiría espantado, ya que no solo el movimiento de los objetos a distancia ha sido comprobado, sino otros fenómenos mucho más espectaculares han sido confirmados, tales como los raps, las bilocaciones, los aportes y las propias psicofonías. Descubiertos multitud de fraudes, las sesiones espiritistas comenzaron a decaer, pero de entre ellas grupos más serios y conscientes buscaron la experimentación seria y metódica para llegar a resultados menos empíricos y cediendo, por lo tanto, poco a poco terreno dentro de sus concepciones romántico-religiosas. Las aulas comenzaron a prestar su atención seria a la fenomenología espiritista, y así ocurre que en el año 1869 William Crookes realiza una larga serie de investigaciones
y observaciones directas que demostraron la existencia de una serie de fenómenos que escapan por completo a las rígidas leyes de la ciencia. Así, en uno de sus comunicados nos dice: «No sé cuáles son las causas de los hechos que presencié, pero que ciertos fenómenos físicos como el movimiento de objetos materiales sin que nadie los toque y los estruendos parecidos a descargas eléctricas se producen en circunstancias que no se pueden explicar por ninguna de las leyes físicas actualmente conocidas, son hechos de los que tengo la misma certeza que de los hechos más elementales de química. Mis estudios científicos han sido una larga serie de observaciones exactas. Quiero que se entienda bien que los hechos que refiero a continuación derivan de las más escrupulosas investigaciones». Sir William Crookes fue indudablemente un investigador nato, de reconocida solvencia científica. Crookes concibió el cuarto estado de la materia en 1861, descubrió el elemento químico llamado talio. Había realizado sus estudios de química y física en Londres, en el Real Colegio de Química, y fue director de meteorología en el Observatorio de Radcliffe. Uno de sus más renombrados aportes a las ciencias fue la invención del tubo catódico, que posteriormente condujo al conocimiento de los rayos X y sus aplicaciones. Asimismo, perfeccionó el análisis espectral. Por sus méritos científicos fue armado caballero en 1897 y recibió la Orden del Mérito en 1910. Dada su solvencia científica, sus informes sobre la fenomenología paranormal eran admitidos prácticamente sin el menor recelo, pese a que él puso de manifiesto la autenticidad de hechos como el movimiento de cuerpos pesados sin que existiera el menor contacto con el sensitivo, alteraciones de peso, materialización y desmaterialización de objetos, apariciones luminosas que adoptaban la figura humana, etcétera, etcétera. Indudablemente, la extremada seriedad de las investigaciones realizadas por Crookes fue la palanca, o mejor dicho, el aliciente para que otros científicos prestaran mayor atención a esta nueva ciencia de lo desconocido, que paso a paso iba ganando terreno. En febrero de 1882, en Inglaterra, se funda la Society for Physical Research, cuyo primer director fue el conocido profesor de Cambridge, Henry Sidgwick, el cual inicia la labor de investigación con estas palabras: «Debemos acumular los hechos y multiplicar las experiencias, no discutir con los escépticos sobre la verdad de tal o cual hecho aislado y asentar nuestra convicción sobre la prueba total que parezca brotar del conjunto. Debemos presentar a los incrédulos el siguiente dilema: admitir que los fenómenos son inexplicables, al menos para ellos, o acusar a los investigadores de embusteros, deshonestos, ciegos o desmemoriados, es decir, de padecer defectos intelectuales y morales solo compatibles con la imbecilidad total». En realidad, no es hasta 1953 cuando los esfuerzos de los investigadores de esta escurridiza temática se ven recompensados o reconocidos. Investigadores de gran valía y constancia, unos respaldados por títulos universitarios y otros sin ellos, pero de la misma valía y honradez. Motivado por la Fundación Eileen Garrett, se celebra en Utrecht el congreso que debería perfilar las características de lo que iba a ser llamado parapsicología. Anteriormente se habían celebrado ya 5 congresos. El primero de ellos fue en 1921 en Copenhague, el segundo en 1923 en Varsovia, el tercero en París en el año 1927, en 1930 en Atenas y el quinto en 1935 en Oslo. Quedan asentadas en este congreso de 1935 las bases de la nueva ciencia reconocida como tal y desvestida de todo aquello que pudiera recordar, mezclarse o confundirse con supercherías o similares. Para ello se suprimen todos los términos y nomenclatura que pudieran tener algún contacto con magia, brujería y artes parecidas. Se entroniza la palabra parapsicología, definición que venían empleando ya los grupos de investigación alemana. Después de este brevísimo repaso de la historia de lo que hoy ya se considera ciencia, llegamos a la década de los 70. Cabe decir, por desgracia, que el avance realizado por la parapsicología durante este cuarto de siglo no es ni mucho menos espectacular. Se ha encasillado todo, prácticamente casi toda la fenomenología, clasificando y definiendo, metodizando y archivando, pero en realidad la motivación del fenómeno está solo hipotetizada.
Sí, es cierto que se han dado multitud de explicaciones, pero estas siempre quedan un tanto dentro de lo ambiguo, ya que no se han podido formular las suficientes leyes como para poder manejar el fenómeno de una manera concreta e inteligente. El número de hechos que enriquecen la experiencia paranormal es inusitado. Los fenómenos se multiplican, pero las conclusiones siguen sin ser rotundas. Quizá hasta hace poco, y a consecuencia de quererse investir con los ropajes de la seriedad, ha venido cometiéndose el error de encerrarse tan asépticamente dentro de lo puramente científico que, sin darnos cuenta, se han cerrado las puertas que daban paso a otras opiniones y criterios, que seguramente aportaban conceptos de indudable valía. Todo aquello que no quedaba enmarcado dentro de lo que se daba en llamar ciencia oficial ha sido desechado. Por ejemplo, al hablar de o mencionar la posibilidad de que un tipo de vida sin soporte físico pudiera existir, no entraba dentro de los planes de los sesudos científicos. Y digo no entraba por el hecho de que algunos investigadores, ante lo inexplicable de algunos hechos, se sienten un tanto incómodos y tímidamente comienzan a aceptar, o al menos a no ridiculizar la posibilidad de este tipo de vida inteligente, no visible y fuera de nuestro marco tridimensional. Tenga, en contadas excepciones, alguna relación con ciertos fenómenos totalmente inexplicables y fuera de toda concepción mecanicista, ya que el propio hecho supone que nuestras leyes y conceptos científicos del mundo que nos rodea se ven socavadas por una serie de fenómenos que sienten y se comportan con el mayor desprecio hacia nuestros principios. Por ello, y en la actualidad empieza a concebirse otra química, otra física que, paralela a la nuestra, pero diferente, actúa como contrapunto. Sería algo así como un negativo es a una copia fotográfica. Lo que llamamos energía psíquica podría muy bien ser ese negativo, que actúa sin respeto hacia las convencionales leyes de nuestra ciencia. Energía psíquica que en realidad no sabemos cómo se produce, ni gracias a qué mecanismos se libera de nosotros, y que no siempre actúa bajo el control de nuestro consciente y voluntad. Crookes nos dice sobre ella. Creo que he descuartizado lo que se utiliza para desenvolver esta fuerza psíquica. Después de haber sido testigo del penoso estado de postración nerviosa y corporal en que alguna de las sesiones dejaron a Home, después de haberle visto en un estado de casi completo desfallecimiento tendido en el suelo, pálido y sin voz, casi no puedo dudar de que la emisión de la que llamo fuerza física es la emisión y transformación de la energía orgánica, y por eso se ve acompañada del agotamiento correspondiente de la fuerza que podríamos llamar vital. Este criterio fue aceptado incondicionalmente y por muchos como dogma inamovible. Pero, si bien es real que este vaciado energético es cierto en la mayoría de los casos, en otros brilla por su ausencia. Debido, pues, a la imposibilidad de formular principios sólidos para su trabajo, el parapsicólogo se escuda en el inconsistente, algo así como cajón desastre, que, explicándolo todo, en realidad no aclara ni prueba nada. Para poner orden y concierto en el amplio abanico de los fenómenos paranormales, se han clasificado estos según su comportamiento de una manera lógica y razonable. Pero sufren cambios y alteraciones sometidos estos al criterio de los diferentes investigadores y según a la escuela a que pertenecen. Los fenómenos que componen el mundo de la parapsicología en principio se agrupan en dos grandes conjuntos, siendo estos: primero, los fenómenos psi-gamma o fenómenos de percepción extrasensorial, a los que se pueden llamar también endocorpóreos, ya que el reflejo y conocimiento de los mismos se acusa en la propia persona. Segundo, los fenómenos psi-kappa o fenómenos de efectos físicos o químicos, que se conocen también como extracorpóreos, puesto que la manifestación de los mismos trasciende del individuo y actúa generalmente sobre el entorno del mismo. Entre los fenómenos del primer grupo, o sea los psi-gamma, definiremos y comentaremos, entre muchos, los siguientes. Clarividencia. Es aquella facultad de percepción extrasensorial por la cual una persona puede tener conocimiento de un hecho físico que está ocurriendo en aquellos momentos, en otro lugar, sin barreras de distancia. Puede confundirse con la criptoscopia,
facultad por la que puede verse, por ejemplo, el contenido de una caja cerrada sin que la naturaleza de la misma influya sobre la visión. La clarividencia es bastante frecuente y es en realidad una forma completa y perfecta de lo desconocido con el nombre de intuición. Telepatía. La telepatía ha sido una de las facultades paranormales más estudiada y por lo tanto más experimentada. Con toda seguridad es posiblemente el hecho paranormal que con más facilidades se ha acomodado a las técnicas de laboratorio. René Sudre la define diciendo: la telepatía es la comunicación del pensamiento que se establece entre dos individuos sin emplear los sentidos habituales. Para el estudio de la telepatía se emplea generalmente el juego de cartas conocidas con el nombre de cartas Zener. Precognición. La precognición, que indudablemente es una realidad, encierra quizás uno de los misterios más insondables, pues atenta contra todo lo racional, o por decirlo de otra forma, contra nuestra concepción del tiempo y del sentido irreversible que le damos. Es el don por el cual una persona puede predecir hechos individuales o colectivos que aún han de suceder. Se adelanta al tiempo y ve lo que todavía no ha ocurrido. En ocasiones las precogniciones se adelantan años a la realización del acontecimiento. El fenómeno de la precognición, sin ser de los más, es bastante frecuente. Hecho desconcertante, pero absolutamente real y demostrado. Retrocognición. Como indica la palabra, es la facultad de conocer hechos del pasado, fuera totalmente del marco de quien goza de dicha facultad, así por ejemplo en continentes diferentes y a varios cientos de años de diferencia. Psicometría. Al parecer, los objetos pertenecientes a una persona y que han permanecido durante un largo periodo de tiempo en contacto con ella retienen la caracteriología de su propietario, así como el recuerdo de sus vivencias y acontecimientos. Psicometría es la facultad de que están dotadas ciertas personas por la cual pueden determinar las características y acontecimientos vividos por una persona, al tener, por ejemplo, entre sus manos algo que hubiese pertenecido a esta, por ejemplo, un reloj, una cartera o una pitillera. Xenoglosia. La xenoglosia es uno de los fenómenos que más polémicas ha levantado. Es aquel fenómeno por el cual una persona, sin causa aparente, en un determinado momento comienza a expresarse en un idioma que le es totalmente desconocido. Han habido casos en los cuales las personas dotadas de esta facultad han hablado idiomas muertos o dialectos que solo algunos profesionales conocían. Esta facultad, como prácticamente la mayoría de ellas, es totalmente involuntaria. Puede ocurrir en trance hipnótico, durante un periodo febril, bajo anestesia o fuerte trauma. El campo de las percepciones extrasensoriales o endocorpóreas es mucho más extenso de lo que aquí ha quedado expuesto, pero para adentrarnos en el campo de la psicofonía hay más que suficiente. Sin embargo, antes de adentrarnos en el campo de las voces paranormales, haré una breve reseña de los fenómenos psícapa, o sea, de los extracorpóreos, de aquellos que se manifiestan sobre el mundo físico que nos rodea. Telergia, tele, lejos, ergon, acción. Se da el nombre de telergia a la supuesta energía psíquica liberada por el sensitivo y que es causante de todos aquellos fenómenos que se observan en objetos físicos. Es una energía física emanante de un individuo en forma fluídica no perceptible por simple observación. Telecinesia. Corresponde a este término el movimiento de objetos sin que ninguna causa aparente actúe sobre el mismo. Desplazamiento de muebles, cuadros, vajilla y loza. La explicación parapsicológica de este hecho es de que la telergia actúa sobre el objeto formando un brazo de palanca. Tiptología. Este es uno de los fenómenos más abundantes dentro de los extracorpóreos, conocido también con el nombre de reps. Son realmente ruidos producidos por percusión, golpes y son fácilmente confundibles con los provocados por causas naturales tales como cambios de temperatura y humedad. Son clásicos en las llamadas casas encantadas. Fotogénesis. La fotogénesis, como su nombre indica, es la producción de cierta luminosidad y es conocida desde la más remota antigüedad. Esa emanación de luz es en ocasiones vista por ciertos dotados. La aureola luminosa, con la que se suelen distinguir a los santos en pinturas y esculturas, es una manifestación de fotogénesis, fenómeno que parece estar acrecentado en las personas de vida piadosa.
Ectoplasmia. La telergia exteriorizada y bajo ciertas circunstancias no determinadas parece sufrir un proceso de condensación gracias al cual se transforma en una sustancia o materia liviana que ha podido ser recogida y analizada. El ectoplasma o material formado a su vez puede, y generalmente así ocurre, reintegrarse a su estado energético, volviendo por lo tanto a la invisibilidad. Dentro de nuestros conocimientos, esto es prácticamente imposible que ocurra de una manera tan simple como acontece en las sesiones de espiritismo. Ectocoloplasmia se denomina con este nombre aquel efecto por el cual el ectoplasma emitido por un medium es moldeado y adquiere forma humana de un miembro parcialmente, así como de formas caprichosas de animales o cosas. Psicorragia. La psicorragia es el escape de grandes cantidades de fluido psíquico capaz de provocar los más disparatados efectos y en gran abundancia. Ideoplastia. Es la propiedad o facultad por la cual algunos médiums proyectan hacia el exterior aquellas imágenes que desean, haciéndose estas invisibles, visibles sobre paredes, suelos u otras superficies. Dermografía. La dermografía es, por lo general, el resultado de un alto grado de sugestión, ya sea inducido o autoprovocado. Sobre la piel de un individuo pueden aparecer manchas, dibujos y escritos, así como heridas y laceraciones, cuando éste desea o le hacen desear imperiosamente la aparición de tales señales. Señales estas que suelen desaparecer cuando cede el estado emocional. Muchos casos de estigmatización dentro del contexto religioso se deben indudablemente a esta facultad. Fantasmogénesis. La fantasmogénesis es aquel fenómeno por el cual el ectoplasma forma en apariencia un ser que, dotado de cierta individualidad, parece desconectarse del medium. Sobre la realidad de que este hecho es diversas teorías que intentan explicar sin que al parecer ninguna de ellas sea totalmente válida. Pero lo que sí es cierto es que el fantasma como ente es una realidad innegable. Aportes. Los aportes es un fenómeno escasísimo pero sí de extraordinario valor. Consiste en la aparición de objetos bien definidos durante las prácticas espiritistas o similares. No se trata de formaciones ectoplásmicas o de livianas materializaciones, sino por el contrario de objetos reales que, haciendo caso omiso de la impenetrabilidad de la materia, desaparecen de un lugar para materializarse con todas sus consecuencias en otro. Por ejemplo, durante una sesión de espiritismo, sobre una cómoda se materializó un candelabro perteneciente a uno de los asistentes. Este candelabro estaba en casa de su dueño a varios kilómetros de distancia. Desapareció de esta para aparecer realmente durante la sesión, teniendo que ser luego transportado por su dueño a su lugar habitual. Lo curioso de este último grupo de fenómenos paranormales es que la mayoría de ellos solo parecen ocurrir durante las sesiones de espiritismo experimental, ya que en el 90% o más de las veces que se ha querido realizar o experimentar este hecho fuera del contexto espiritista, el fracaso ha sido rotundo. Con esta breve exposición de los fenómenos más característicos, queda demostrado que indudablemente existe un estadio de hechos donde nuestros conceptos de tiempo, materia, energía y realidad resultan altamente inadecuados. Claro está, todo ello causa desconcierto en las mentes encasilladas. En verdad tendríamos que estar preparados para aceptar la realidad de estos fenómenos sin que su origen y conteniendo ser traumático para nosotros, ya que la auténtica motivación de ellos puede ser muy variada e insospechada. El polifacético mundo de la parapsicología es en realidad una continuidad de sorprendentes acontecimientos donde cometemos el error de querer analizar y metodizar algo que se escapa de nuestras establecidas reglas, con parámetros y medios que resultan insuficientes. No hace mucho asistí a una mesa redonda sobre ufología, materia en la que me considero un extraño, pues si bien siento curiosidad por ella, debo reconocer mis escasos conocimientos sobre esta materia. Quedé gratamente sorprendido durante esta reunión al observar que aquel grupo de ufólogos no se encasillaba dentro de unos estrechos límites impuestos por la razón. Por el contrario, daban cabida en sus conversaciones y en sus criterios a cualquier hipótesis, puesto que en la realidad la auténtica verdad de los hechos puede estar escondida o escamoteada en lo que aparentemente puede parecernos un absurdo. Pues bien, dentro de la temática que nos ocupa deberíamos adoptar una postura semejante.
despojarnos de nuestros heredados criterios o moldes inamovibles y mantener la razón y nuestros sentimientos abiertos a la verdad, verdad que hay que aceptar venga de donde venga. La psicofonía es otro fenómeno que entra dentro de lo sorprendente, de lo hasta cierto punto inadmisible e irreal, pero es un hecho evidente que nadie puede negar y al que vamos a prestar nuestra atención, intentando, si no aclarar lo que hay de enigmático en ella, sí al menos establecer unos principios de trabajo, hipótesis y más hipótesis, de entre las cuales posiblemente surja la chispa que dé luz para el avance en el terreno de lo prohibido.